Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. Va a ser un video de una serie de videos que vamos a estar grabando bajo el título de datos matemáticos. En este video vamos a mostrarles cómo convertir un problema matemático en una ecuación, que es de pronto una de las falencias que más se presenta en el tema de la resolución de ecuaciones matemáticas. Primero que todo veamos qué es una ecuación. Una ecuación no es más que una igualdad de la cual se desconoce uno o varios de sus términos. Entonces, en estas igualdades lo que vemos es que hay una parte en la cual está una incógnita que no conocemos y un resultado que tal vez conocemos. Entonces lo que se busca en una ecuación siempre es resolver esa incógnita hallando el valor que satisfaga la igualdad. Estas incógnitas se suelen representar con letras minúsculas. La más común siempre es la letra X. Ya si son dos incógnitas, lo preferible es que sea una consecutiva, sería la Y, la Z. Dependiendo pues el tipo de ecuación, puede tener exponente o grados. En este ejercicio vamos a estar trabajando pues con ecuaciones sencillas de primer grado, ya que es como un video introductorio del tema. Entonces veamos un primer caso. Tenemos acá un primer problema en el que nos dicen que una gaseosa y tres perros calientes tienen un costo de 30 y si la gaseosa sola cuesta 3, ¿cuánto cuesta cada perro caliente? Entonces lo primero que hay que hacer cuando nos enfrentamos a un problema de esto es interpretar los datos que nos dan, los datos que hacen falta y cómo los podemos hallar. Entonces acá encontramos dos objetos, gaseosa y perro caliente, pero de ellos nos están pidiendo o nos están informando sobre el precio. Entonces estos son nuestros primeros datos, el precio de la gaseosa, que lo conocemos, que nos dicen acá que la gaseosa sola cuesta 3, y el precio del perro caliente, que es el que nos piden y el que no conocemos. Entonces a este le damos nuestra variable x para poder hallar. Entonces, ya con eso, o habiendo discriminado los datos, procedemos a formar nuestra ecuación para luego buscar la solución. Entonces, ¿cómo hallamos esa ecuación? Precisamente mirando la parte del enunciado en la cual aparece el dato que no conocemos. Entonces, insertamos aquí una ecuación eh, en la cual vamos pues a ingresar los datos que conocemos o los datos que necesitamos. Entonces, la parte del enunciado que no conocemos nos dice que una gaseosa, sabemos que una gaseosa vale 3, entonces la podemos colocar allí, 3 y 3 perros calientes, entonces nos están hablando de una suma, más 3 perros calientes, pero como no los conocemos, el valor de estos perros calientes lo colocamos como x, más 3x es igual a 30, porque 30 es el costo de los 3 perros calientes y la gaseosa. Aquí entonces ya tenemos nuestra ecuación. Tenemos un término conocido o una constante, nuestra incógnita, que en este caso va acompañada de un 3, de un coeficiente que es precisamente el número de incógnitas y un resultado o el número que completa la igualdad, que es el precio total, que es igual a 30. Algo importante es que las ecuaciones tienen un orden en el cual debemos tener en cuenta al momento de organizarla, y es que por lo general, y se ve de pronto en álgebra cuando se empiecen a ver las ecuaciones por sus grados, y lo ideal es que siempre se empiece con los términos de la izquierda, organizándolos con relación a la variable. Puede ser que la variable vaya en orden ascendente o en orden descendente, dependiendo pues la cantidad que haya. Entonces esta ecuación la podemos dejar así, 3 más 3x igual a 30, o la podemos organizar de otra manera, y es que colocamos la x al inicio, lo mismo 3x más 3 igual a 30. Esto no es más que de pronto una forma de organizarle, porque por lo general las encontramos más de esta forma, con la constante, con la incógnita al inicio de la ecuación. Entonces, partiendo de cualquiera de las dos, vamos a trabajar con esta. Podemos empezar a resolver nuestra ecuación. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es cómo se resuelve una ecuación, pues se resuelve fácilmente. La idea es despejar o dejar sola la incógnita que no conocemos. Entonces, en ese caso,
resolvámosla por acá, nuestra ecuación. Entonces, partamos de esto. Tenemos que 3x más 3 es igual a 30. Entonces, aquí lo que haríamos sería ubicar los términos que son semejantes de un lado del igual y los que son diferentes del otro lado. Entonces, ¿qué tenemos acá que son semejantes? Tenemos semejantes los números, es decir, números que son constantes a ambos lados. Entonces, aquí lo que haremos es que pasaremos este 3 que está sumando a restar acá de este lado. Menos 3. Entonces este 3, cuando se hace el cambio o el traspaso de un número de un lado al otro del igual, lo que se hace es que se cambia de signo. Entonces este que estaba aquí sumando, lo pasamos acá a restar y nos queda lo mismo. Entonces ya tenemos que 3x menos es igual a 30 menos 3. Entonces aquí tenemos que 3x resolviendo esta resta es igual a 27. Luego procedemos entonces a despejar nuestra incógnita, que es la x, para lo cual lo que hacemos es que dividimos este 27 entre el coeficiente que tenemos acá al inicio y lo mismo hacemos acá, una división entre 3. Eso pues es como la forma larga de hacerla, pero igual es eso, o simplemente lo que uno hace cuando tiene práctica es que el coeficiente de la incógnita pasa a dividir y no es necesario colocar eh, el factor que divide acá, entonces yo lo voy a hacer de esa forma. Simplemente es como si cogiera el 3 que está aquí, multiplicando a la x y lo pasara a dividir acá, entonces me desaparece de este lado y me queda así, que x es igual a 27 sobre 3. Entonces, resolviendo la división, 27 dividido 3 es igual a 9. Entonces colocamos nuestro valor acá. Entonces, ya hallado el valor de nuestra incógnita, podemos hacer un reemplazo en nuestra ecuación original para mirar si se cumple la ecuación. Estos pasos pues se pueden hacer de diferentes formas, de manera directa o de manera paso a paso. Entonces miremos acá en nuestra ecuación original si se nos cumple esa condición. Entonces ya reemplazamos a la 3, a la x, perdón, por un 9. En las ecuaciones es importante tener en cuenta que cuando un número, un coeficiente, acompaña a una incógnita, siempre hay una multiplicación. Es decir, aquí al tener 3x es lo mismo que tener 3 por x. Entonces lo que voy a hacer aquí es que colocaré 3 por el 9 que fue el número que hallé, que me dé el valor de x acá. Entonces si reemplazo esto, entonces tengo que 3 por 9 es 27 y 27 más 3 es igual a 30. Es decir, se cumple en ambos lados la igualdad, 30 de este lado y 30 del otro. Entonces así es como resolvimos la ecuación, pero como les digo, lo más importante en este video es cómo interpretamos el problema para llegar a representarlo como una ecuación. Veamos otro ejemplo. Ejemplos muy comunes como este. El doble de la edad de Pedro es igual a la edad que tendrá María dentro de 10 años. Si María tiene 12, ¿qué edad tiene Pedro? Muchos estudiantes y muchas personas cuando se ven enfrentados a este tipo de problemas, enseguida pues se asustan porque no encuentran como la forma de cómo enfrentarlo. Pero se hace muy similar a como se hizo el otro, mirar a ver qué datos tenemos y qué datos no. Entonces aquí qué datos tenemos al principio, qué datos nos dan, las edades de quién, de Pedro y la edad de María. Entonces son los datos que tenemos, en este caso estamos hablando de edades. Y tenemos unos números que serían como los resultados. Tenemos por acá un 10, por acá un 12, miremos a ver qué hacemos luego con ellos. Entonces, veamos acá qué conocemos y qué no. Entonces tenemos la edad de María, que nos dice que es, eh, veamos acá qué nos dice sobre la edad de María. Dice
¿qué edad tendría María dentro de 10 años si actualmente tiene 12? Entonces la edad de María son 12 años, la edad actual, pero el dato nos dice que Pedro tendrá la edad de María dentro de 10 años, es decir, que la edad de María son 10, pero le sumamos 10, 12 años, perdón, y le sumamos los 10, que es el otro dato que nos dan. Entonces la edad de María en el futuro, podríamos decirle así, edad de María en el futuro, ¿cierto? Que es lo que nos dice la palabra tendrá, es igual a 22 años. Entonces ya con esto nos hace falta hallar qué es lo que nos pide la edad de Pedro. Entonces la edad de Pedro será nuestra incógnita y la representaremos con la letra X. Listo, entonces aquí ya tenemos nuestros datos y con ellos procedemos a plantear la ecuación. Por lo general la ecuación nos las da o nos las presentan siempre en los enunciados al inicio. Entonces está diciendo que el doble de la edad de Pedro. Entonces aquí tenemos una X que es de la edad de Pedro. Entonces el doble sería 2 veces X. Entonces insertemos nuestra ecuación por acá. Vamos a dar un poquito más de tamaño. Entonces el doble de la edad de Pedro serían 2x, ¿cierto? 2 veces la edad de Pedro. Sería 2x. Va a ser igual a la edad que tendrá María dentro de 10 años. Entonces sabemos que la edad de María dentro de 10 años serán 22 años, porque serían los 12 que tiene, más 10 años en el futuro serían 22 años. Entonces 2 veces la edad de Pedro, o el doble, es igual a la que tendrá María dentro de 10 años, es decir, será igual a 22. Entonces vemos que es una ecuación muy simple, simplemente 2x igual a 22, y lo que hacemos aquí es despejar la x. Aquí lo voy a hacer de forma directa, entonces este 2 que está aquí multiplicando pasará a dividir. Como les comenté, cuando hay una igualdad y se pasa de un lado hacia el otro del igual, se hace cambio de signo. Si es una suma, se pasa a restar y viceversa. Si es resta, se pasa a sumar. En el caso de las multiplicaciones, se pasa a dividir y de las divisiones se pasa a multiplicar. En este caso, como les comenté, cuando un coeficiente o un número acompaña a una letra o hay dos letras juntas, se significa que siempre hay una multiplicación. Entonces aquí simplemente es este 2 que está multiplicando a la x, lo pasamos a dividir acá de este lado, lo quitamos de acá. Entonces nos dice que x es igual a 22 dividido 2. Entonces 22 dividido 2 es igual a 11. Entonces nuestra x es igual a 11. Y si miramos, ya esto nos cumple con lo que nos dice el enunciado del problema. Y es que el doble de la edad de Pedro, es decir, Pedro tiene 11 años, el doble de su edad serán 22, es igual a la edad de María que tiene 12 dentro de 10 años. Es decir, María tiene 12, dentro de 10 años tendrá 22. Y el doble de la edad de Pedro, que en este momento es 11, pues también sería 22. Y es así como se puede representar un problema en una ecuación que luego podemos resolver y hallar el valor de la incógnita que necesitamos encontrar. Entonces ese era este primer video referente a estos temas matemáticos de las ecuaciones. Seguiremos pues produciendo eh, de este tipo de material en los próximos días para que estén atentos. Muchas gracias.